¿Qué tal? Un poquito extenso. Ya, buenos días. ¿Han tenido entonces su receso, su breve receso? Entiendo que sí, o no han tenido. Hola, Juan Carlos. Receso. Ya, entonces pueden tener 3 minutitos. Es en verdad largo. Bueno, menos largo que cuando hemos visto fuerzas endógenas, exógenas y geosfera juntos, eso sí. Pero es un tema también relevante, importante, es un tema recurrente, por eso está en su ciclo repaso. Y justamente el tema que corresponde son los recursos naturales y las áreas naturales protegidas, ¿ya? No vamos a ver todos los recursos naturales por cuestiones también de tiempo y que, bueno, en realidad ya la clasificación de recursos ustedes la conocen, así que nos vamos a centrar en un recurso, que es el recurso suelo, y un poco las problemáticas vinculadas a este recurso, ¿ya? Vamos a ver entonces este gran problema que es considerado un problema ambiental mundial, la pérdida de suelos asociados a lo que sería la desertificación, ¿ya? ¿Cómo podríamos definir nosotros desertificación? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos definir desertificación? Miren, este es un mapa. Ay, creo que ya se cerró. Sí, a ver, un ratito. Ahí está. Miren, este es un mapa donde se puede ubicar las zonas. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero ahí está fácil la traducción. Si ven ustedes, zonas áridas, semiáridas y Jóvenes, subhúmedas. darle la bienvenida a nuestra siguiente Cuando uno clase de busca el filosofía. concepto oficial, Quien te habla es el formal, de profesor lo que es Mirko Díaz. desertificación, dice Y a que es la continuación veremos pérdida, pues la ¿no?, de semana la 5. capacidad productiva del suelo, Recordemos o que el tema que estamos abordando en la esta semana pérdida 5 es de filosofía la contemporánea según capacidad productiva del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Entonces, como ustedes verán, no es un espacio geográfico pequeño, ¿no?, sino es un espacio geográfico relativamente amplio. Si yo dijera en qué continente es más evidente el problema de la desertificación, ¿cuál sería la respuesta? Ahí viendo ese mapita, ¿no? ¿Dónde es más notable el problema de desertificación? Tenemos a Asia y tenemos a África, ¿no? ¿Ya? Entonces, una cosa es decir, ¿cuáles son los desiertos? Miren, yo voy a utilizar este otro mapa del Google Maps. Y si yo digo acá cuáles son los desiertos, lógicamente que todo lo que está en amarillo son desiertos. Así que desiertos tiene Australia, desiertos tiene África, bueno, está el Sahara, tiene Asia también, la zona de la península arábica. Tenemos aquí toda la zona costera, que es una zona desértica. Tenemos también aquí zonas costeras desérticas. Entonces, climáticamente, por condiciones, bueno, de la distribución de características climáticas en el planeta, hay lugares donde las lluvias son escasas. Justamente esos lugares donde no hay precipitaciones son las zonas áridas. Pero así como hay zonas donde nunca llueve, hay zonas donde llueven algunos pocos meses, que serían las zonas semiáridas. Y hay otras épocas, hay otros lugares donde llueve un poquito más, pero aún así la tendencia es a que exista menor cantidad de precipitaciones, ¿no? Entonces, los desiertos son lugares donde hay depositación de arena por acción del viento, eólica, asociadas a una escasez de precipitaciones. Pero si uno superpone este mapa con el otro que estábamos señalando, las áreas se amplían un poco más, ¿no? Y entonces tenemos que esto no solamente estaría involucrando los desiertos, que serían las zonas en amarillo, por completo naranjado, ¿no? Naranjado, sino otras zonas donde llueve poco o donde llueve estacionalmente de manera marcada. ¿Ya? Definitivamente, si hablamos de América del Sur, vamos a encontrar en el Perú que la tendencia es mayor en la zona costera, ¿no es cierto? En la zona costera. ¿Ya? Este es el concepto entonces oficial según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. ¿Qué cosa es la desertificación? Es la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, resultante de diversos factores, tales como, dice, las variaciones climáticas y las actividades humanas. Definitivamente, la tendencia a la variación climática puede agilizar el proceso de certificación, pero hacia esa variación climática le sumas tú actividades humanas, el proceso se acelera aún más. Ya. ¿Qué serían las zonas no pintadas?
ya no entran en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas. Podrían ser zonas húmedas tropicales o zonas netamente templadas, ¿no? Como ustedes ven acá, acá son zonas de selvas, zonas templadas. Acá, por ejemplo, son zonas templadas a frías. Si se dan cuenta, las zonas semiáridas, áridas o subhúmedas están coincidiendo a veces con las zonas tropicales, ¿no? Principalmente. Estas serían las zonas no pintadas, ¿no? Tenemos aquí entonces que este problema, en el caso del Perú, va a ser también preocupante, ¿no? Miren, ocupamos el tercer lugar a nivel sudamericano en presencia de suelos desérticos. El 3% de los suelos es considerado como zona desertificada. El 23% o 24% casi de los suelos están en proceso de desertificación. Y la lucha contra la desertificación se relaciona en aspectos sociales, ecológicos y económicos. O sea, no es solo un problema que afecta al suelo y bueno, ya no se va a poder producir, sino que si tú ya no puedes producir, vas a generar desempleo, porque hay una gran cantidad de población dedicada a la agricultura, problemas sociales, económicos y también problemas alimentarios. ¿Ya? A largo plazo, ese es un problema que va a implicar escasez de alimentos, ¿no? Claro, una cosa es que ya esté desertificado y otra cosa es que esté en proceso de desertificación, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que la costa es un terreno mayormente desierto, ¿ya? A ver, vamos a nuestro mapita. Esto podría tener vinculación con la clase pasada que vimos relieve. Ya, la costa es una zona de condiciones áridas y semiáridas. O sea, hay una tendencia a desiertos. Pero si yo me voy a mirar con detalle, no toda la costa, yo tengo, recuerden, valles y tengo pampas. Entonces, ¿qué es lo que implicaría la desertificación, no? Que en estas áreas que hay todavía algo de vegetación, por ejemplo acá, esta es un área donde no es un desierto, puede ser un bosque seco, pero que debido justamente a las malas prácticas humanas como deforestación, de repente, pues, no sé, sobrepastoreo, lo que puede ocurrir es que esta zona, voy a poner en naranja ya, que todavía no es un desierto, se vuelva a la larga un desierto, ¿sí? O sea, esta zona estaría en riesgo de convertirse en una zona desértica. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó más o menos clara la idea? O sea, este es el desierto, pero este todavía no es desierto. Sin embargo, es una zona semiárida, no llueve mucho. ¿Podría probablemente, naturalmente, convertirse a desierto? Sí, ¿eh? Naturalmente se podría convertir a desierto progresivamente en un proceso lento. Pero lo que puede suceder es que debido a las actividades humanas se acelera el proceso y esto se convierta en desierto. Entonces, la costa en general es un espacio en donde este proceso se puede acelerar. ¿Ya? No sé si el ejemplo permitió que quede más clara la idea. Toda la costa es una zona semiárida, árida y subhúmeda, o semiárida, ¿no? Principalmente. Pero no toda la costa es un desierto como formación ecológica. Lo que hay es una gran probabilidad de que todo se vuelva un desierto, y eso se llamaría ya un problema de pérdida completa de los suelos. ¿Sí? ¿Quedó más clara la idea, creo, con eso? Otro ejemplo. Ya, imaginémonos que no estamos en la costa, ¿ya? Imaginémonos que nos vamos a la sierra. La sierra no es una zona árida, podría ser que algunas zonas altoandinas sean zonas semiáridas. Llueve de vez en cuando, ¿no? O llueve 3 meses al año, vamos a suponer el resto del año no. Entonces, yo, por ejemplo, me voy a ver a la meseta del Bombón, me voy por aquí, ¿no? Donde está la O Junín. ¿Ya? Entonces, si yo me acerco, yo veo que aquí pueden haber de repente, pues, ¿no? Áreas verdes, ¿ya? Áreas que no son obviamente un desierto, ¿no? Son áreas con suelos
suelos cultivables de repente en algunas zonas. Pero ¿qué pasa si acá yo de pronto comienzo a usar mucho el suelo? Y encima prendo los pajonales, ¿no? Que hay por acá para poder supuestamente tener suelo libre para poder sembrar otros pastos. A la larga le estoy quitando la cobertura original del suelo. Y cuando un suelo pierde su cobertura original, está más expuesto a poderse desgastar, degradar, desaparecer. ¿Ya? Entonces, entendamos la desertificación no necesariamente a que haya un montón de arena, sino a que este suelo, que antes tenía una capacidad productiva, pierda su capacidad productiva y ya no va a ser útil para poder cultivar, ¿no? A eso se refiere la desertificación. Claro, acá en la zona altoandina, yo no voy a ver dunas de arena, ¿no? Pero sí voy a poder ver que con el tiempo estos suelos ya no van a poder ser utilizados. En cambio, si yo me voy a la costa, claramente sí podría ver que estas zonas que se convirtieron, que eran todavía valles o pampas, con el tiempo sí pueden cubrirse de arena, ¿no? Por las condiciones climáticas. ¿Ya? Ahora sí, ¿está más claro? Me dicen, no hay problema, si no está claro. ¿Puede recuperarse un suelo después de desertificarse? Tal vez, pero va a demorar, ¿no? O sea, recuerden que el suelo es un recurso semi-renovable y según la FAO, incluso hasta no renovable, ¿no? Porque para que el suelo se forme, un centímetro de suelo puede demorarse 500 años, 1000 años. Entonces, luego de haber sufrido un proceso de pérdida de capacidad productiva, ¿el suelo se puede regenerar? Sí, pero va a pasar mucho tiempo para que se pueda regenerar. Mientras tanto, ahí ya no podrá haber producción alimentaria, ¿no? ¿Algo de positivo en la desertificación? No, porque estamos perdiendo capacidad productiva del suelo. No creo que haya nada de positivo en la desertificación. Naturalmente se puede dar, sí, pero el proceso natural siempre es más lento. En cambio, lo que hacen las actividades humanas es acelerar el proceso. Es como el calentamiento global o el cambio climático. Recuerden que se puede dar naturalmente un cambio climático, pero que este puede ser acelerado y está siendo acelerado por la actividad humana. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las causas? Hay varias. ¿Ya? Podemos hablar de las sequías, la lixiviación, la salinización, el sobrepastoreo y la deforestación. ¿Yo puedo hablar de sequía en la costa? ¿Sería lógico eso? ¿Podría yo hablar de sequía en la costa? No puedo hablar de sequía en la costa. ¿Por qué? Porque la sequía es una situación anómala. O sea, yo le llamo sequía cuando en un lugar donde normalmente había lluvia, ya no llueve. La costa no es una zona donde llueva, es una zona árida. ¿Dónde sí puedo hablar de sequías? En la sierra o en la selva, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, me voy fuera del Perú, ¿ya? Nosotros hemos dicho que en Australia hay zonas semiáridas, áridas y subhúmedas también, y en el mapa de desertificación aparece Australia. Miren, árida, semiárida y subhúmeda. ¿Ya? Entonces, ustedes se recordarán que al finalizar el 2019, antes de toda la pandemia, Australia enfrentó un gran incendio forestal. Usted veía osos koalas, canguros en las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que la sabana, porque Australia tiene sabana, se vio sometida a una intensa sequía. Y eso pudo desatar el gran incendio forestal que se vivió en Australia. ¿Ya? Entonces, la sequía se va a dar cuando en un lugar donde normalmente hay lluvias, ya no llueve. ¿Qué lugar del Perú sufre más sequías? La sierra. Y si queremos ser más exactos, podríamos decir que la sierra sur y centro, ¿no? Acá, ¿no?
O sea, yo puedo hablar de sequías en Puno, en Arequipa, en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, un poco en la zona central podría haber. Estas son las zonas donde puede haber sequías, ¿no? Entonces, en un lugar donde normalmente llueve, de pronto hay ausencia de lluvias, yo le llamo sequía. Por eso que no en todos los lugares podríamos hablar de eso. Claro, por ejemplo, la costa norte es un lugar donde llueve en verano. Llueve enero, febrero, marzo puede llover. Si este verano no hubiese lluvias en Piura, yo diría que hay sequía. ¿Ya? A eso me refiero. La sequía es un fenómeno meteorológico. La sequía puede provocar desertificación, claro, si estas sequías se hacen más recurrentes, pueden provocar desertificación. ¿Qué cosa era la lixiviación? ¿Se acuerdan? Y un poco la imagen trata de representar la lixiviación. ¿Qué cosa era la lixiviación? Era cuando las lluvias, más bien, las lluvias lavaban los minerales del suelo. ¿Ya? Entonces lo que está pasando acá es que la lluvia puede arrastrar los minerales del suelo y profundizarlos. Al profundizarlos, los deja fuera del alcance de los árboles y entonces este suelo pierde progresivamente su capacidad productiva. Ahora, la lixiviación también se puede dar en la selva alta, o sea, el desencadenante para la lixiviación es la lluvia. Si yo tengo una zona con laderas, ¿no? Y en esta zona no hay vegetación, puede darse dos cosas, ¿no? Si es una zona donde hay precipitaciones, las lluvias pueden generar el arrastre superficial y el desgaste, es decir, yo puedo ver acá, por ejemplo, podría decir que acá hay una erosión, ¿ya? Hay una erosión hídrica por las lluvias, pero también podría haber lixiviación. La lixiviación es cuando no es tanto el relieve, sino que los minerales del suelo son lavados. ¿Ya? Si de repente acá yo no tengo un suelo desprovisto de vegetación, sino más bien todo esto tuviera árboles, ¿ya? Los dos procesos se pueden evitar o hacerse más lentos. Por eso es que en la selva el problema de la erosión hídrica y la lixiviación se da porque hay deforestación. Sin embargo, en la sierra, ¿ya? No. Este es un ejemplo. ¿Dónde más podría haber lixiviación? Si yo tengo suelo plano, igual, ya no pendiente, ¿eh? Si no tengo suelo plano, pero en ese suelo plano no hay cobertura vegetal y llueve, ¿ya? Estas lluvias pueden profundizar, como aparece en el gráfico, los minerales del suelo. Y también se estaría acá produciendo una lixiviación. ¿Ya? En todo caso, la lixiviación tiene como un causal la presencia de lluvias y es más común donde no haya vegetación. ¿Ya? Por eso es que la deforestación es otro problema asociado, ¿no? a la desertificación. ¿Ya? Tú le cortas a los árboles, lo expones a la acción del viento y de las lluvias. Si en ese lugar hay un clima tropical lluvioso, entonces puede haber erosión hídrica, puede haber lixiviación. Si en ese lugar no hay lluvia, puede haber avance de las arenas o erosión eólica incluso. O sea, de todas maneras, la vegetación va a ser un factor importante para proteger el suelo. Por eso es que la deforestación es otro gran problema, ¿no? A nivel mundial. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar sequías, lixiviación, podemos encontrar salinización. ¿Cuándo ocurría la salinización? Cuando por exceso de agua, en suelos con predominancia salina, ¿no? Podría haber afloramiento de sales. Entonces, en la costa, la salinización es un problema.
Ya no por lluvias. Miren que en la salinización no es por lluvias, ¿ah? Sino simplemente porque hay mucho riego debido a una agricultura o hay mal drenaje en los suelos, puede haber afloramiento de sales y a la larga pérdida de suelos. El sobrepastoreo es otro problema, ¿no? O sea, el ganado en exceso puede generar un sobreconsumo de los pastos y exponer al suelo, o incluso si estos ganados se cuentan en miles, las propias pezuñas en cantidad de ganado pueden dañar y deteriorar el suelo, ¿no? Vamos a encontrar eso. Argentina, por ejemplo, es uno de los lugares donde también el sobrepastoreo está generando desertificación. Y el otro problema o la otra causal, como hemos visto, es la deforestación, ¿ya? Que sería obviamente, ya les dije, ¿no? Tú tienes un suelo cubierto de vegetación, tú vas a protegerlo de la erosión hídrica y de la lixiviación, pero si no fuera así, el suelo se pierde, ¿no? O si tú tuvieras un lugar plano, ¿no? Un lugar plano, pero con cobertura vegetal, así no hubiera lluvias, pero hubiera, no sé, pastos, ¿no? O de repente árboles, ¿no? De alguna otra manera, la vegetación lo que va a hacer, vamos a suponer que no hay árboles, ¿ya? Para un poco ponernos la idea. Si hay pastos en un lugar donde no llueva, pero hay pastos, el suelo de alguna otra manera se mantiene. Si yo consumo estos pastos, expongo al suelo a que esté libre para la erosión eólica, para la erosión hídrica, etcétera, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Estas actividades que están acá, lo que están un poco mostrando es cómo ayudan a que se pierda el suelo. Ese es el concepto general, ¿no? La pérdida de la capacidad productiva del suelo. ¿Ya? Lo que define un poco a este proceso de la desertificación. Tenemos entonces que en el caso del Perú, por regiones naturales, costa, tenemos problemas de salinización en la costa norte y de sobrepastoreo. El ganado caprino, la tala de árboles, miren, en el único lugar de la costa donde hay bosques es en la costa norte. El algarrobo se usa para hacer leña, por ejemplo, para hacer carbón. Recuerden que las pollerías de Lima usan en muchos casos carbón de algarrobo. Y por otro lado, es el único lugar de la costa donde se cría ganado caprino. Entonces, el ganado caprino también puede generar problemas de sobrepastoreo. En cambio, en el resto de la costa, centro-sur, ya no sería por sobrepastoreo, sino por salinización, cuando hay sobreriego, debido a la agricultura intensiva, entonces igual se pierden los suelos. En la sierra tenemos la erosión hídrica, ya les dije, ¿no? Si yo veo una zona con ladera, pero sin vegetación, lógicamente voy a tener expuesto al suelo a la erosión hídrica. Y esto es muy común en la sierra, ¿no? En las laderas de los cerros, de las quebradas, no hay vegetación. Por eso es que en la sierra predomina un proceso de erosión hídrica. También puede haber sobrepastoreo, ¿no? La crianza del ganado vacuno, o de repente lo que les dije en la meseta del Bombón, se quema el ichu, ¿no? Los pajonales, y eso favorece a la pérdida de suelos. En la selva ya no tiene que ver mucho con el sobrepastoreo, sino con la lixiviación. Yo les dije que la lixiviación tiene como desencadenante lluvias. Así que el lugar donde más llueve en el Perú es la selva. Si a esta zona de los suelos de la selva, imaginemos que esto es sierra, ¿no? Imaginemos que tenemos una zona con pendiente, pero donde hay vegetación, que es lo típico de la selva, ¿no? Si tú tienes zonas heladeras con bosques, se protege el suelo. Pero si no lo tienes, obviamente que la acción de las lluvias, ¿no? Puede generar lo mismo que está aquí, ¿no? Un lavado, ¿ya? De los minerales del suelo o una profundización, lixiviación. ¿Ya? Entonces,
Finalmente, como les decía, los distintos procesos de pérdida del suelo están vinculados a la actividad humana. ¿Ya? A la actividad humana. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, antes de pasar al otro subtema, que son las ANPs? ¿Hasta ahí alguna pregunta? RN. No, lixiviación no es lo mismo que erosión hídrica. Lixiviación es el lavado de los... Voy a regresar ya. Acá lo que está pasando es que los minerales del suelo se están lavando o se están profundizando. A eso yo le llamo lixiviación. La erosión hídrica implicaría que el agua arrastre al suelo, se lleve, ¿no?, el material. En la selva puede haber las dos cosas, erosión hídrica y lixiviación. Podría haber con árboles, pero la falta de árboles acelera la lixiviación. ¿Ya? Acelera la lixiviación. ¿Qué cosa es un recurso natural? Es todo elemento de la naturaleza que el hombre aprovecha para satisfacer las necesidades. En la salinización afloran sales y en la lixiviación se arrastran los minerales, se pueden profundizar los minerales o llevarlos a otro sitio. Es como que usted tiene un jardín y le echa agua y agua y agua todos los días. ¿Qué va a pasar? Que en el agua se van a ir perdiendo los minerales y los nutrientes, ¿no es cierto? Eso sería lixiviación. ¿Y cuál sería la salinización? Que de repente su suelo tenía ya cierta predisposición de sales y tú le echas agua y de pronto el agua en exceso puede hacer que aflore la sal de ese suelo y a eso yo le llamo salinización. ¿Sí? Ahora sí me dejé entender. No, en el caso de las áreas urbanas, lo que ha pasado no es que se ha perdido la fertilidad, lo que ha pasado es que al crecer la zona urbana, yo tengo, por ejemplo, Lima, ¿no? Recuerden que yo les dije que Lima era como Huaral, ¿no es cierto? O sea, en algún momento era solo el casco urbano chiquitito, esta era la ciudad, Lima, y el resto eran chacras. El crecimiento urbano, ¿qué cosa ha generado? Que se ocupen las tierras que eran agrícolas. ¿Ya? Por eso es que yo me voy a Lima y veo que ya no hay chacras, ¿no? Pero no es que se ha perdido la productividad del suelo, ¿no? Sino, no, o sea, yo no puedo decir que acá ha habido desertificación. Simplemente se ha ocupado las áreas que antes eran de aptitud agrícola, se han urbanizado. Por eso no aparece acá, ¿no? Como causas principales de la desertificación. ¿Ya? Bien. Habíamos dicho entonces ya la desertificación por región natural, según lo que predomina. Jonathan, lo que pasa es que hay que entender que una cosa es un desierto y otra cosa es una zona desertificada. ¿El desierto puede tener uso económico? Sí, el desierto puede ser con fines turísticos, ¿no? Pero ¿por qué la desertificación es un problema? Porque no es un lugar de por sí desértico, es un lugar que era productivo, útil con fines agrícolas, ganaderos, y ahora se ha vuelto algo así. Entonces, esto ya no es productivo, no es positivo tampoco. Porque ¿qué va a pasar cuando las zonas que eran agrícolas todas se vuelvan así? Hay problemas para la producción de alimentos. Y si no hay producción de alimentos, la hambruna, la situación económica se agudiza, ¿no? Ya, entonces, un desierto es una cosa y una área en desertificación es otra. En un suelo que está sufriendo desertificación, era un suelo que era productivo, que podía servir para la agricultura y se está perdiendo a esa diferencia. Ya.
¿Cómo tú vuelves productiva la tierra? Tienes que esperar que se recupere. Ahora, ¿cuánto va a demorarse? Ya les he dicho, puede demorarse 500 años en formar 1 centímetro de suelo. El suelo, para que se recupere naturalmente, se demora mucho. Entonces, las próximas generaciones, ¿no? 5 generaciones más. ¿Podrías usar para urbanizar? Sí, pero si no hay agua tampoco, no va a serte muy útil, ¿no? No va a ser muy útil tampoco. Claro, o sea, al final de cuentas, tú puedes acá construir tu casa, ¿no? Pero ya perdiste el uso principal que tiene esta zona. Además, si tú construyes acá, que es una zona certificada, la certificación implica no solo que se pierde el suelo y su capacidad productiva, sino que también las condiciones de disponibilidad de agua van a reducir. De todas maneras, va a haber problemas para la población, ¿no? En ese sentido, se señala. Ya, a ver. Me dicen, si se quemó el Amazonas, ¿ese suelo sirve? Claro que sirve el suelo, pero va a perder su capacidad productiva pronto. ¿Ya? Es como decir, profesora, yo puedo transformar el bosque en zona agrícola, sí la puedes transformar, pero ¿durante cuánto tiempo te va a servir ese suelo? Tiene un límite, porque lo que permite que el suelo se preserve y se conserve es la vegetación arbórea. Si tú talas todo y todo lo conviertes en zona agrícola, qué chévere, tienes zona agrícola, pero por un tiempo determinado, porque después el suelo se va a perder, ya que las condiciones climáticas de esta zona son de lluvias abundantes. Y entonces, para que recupere ese suelo, va a demorar mucho tiempo. Por eso es que no se recomienda transformar los bosques totalmente en zonas agrícolas. Podría haber un uso progresivo, pero que implique plantaciones de árboles después, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Pero así no, o sea, va a haber un problema. El problema no es ahora, por eso cuando se habla de desarrollo sostenible, uno habla de preservar los recursos para las generaciones futuras. Ahorita tú puedes decir, ya, yo me talo este bosque, pongo una ciudad súper desarrollada, ¿no es cierto? Tengo casas para vender, hago negocios, ya está bien. Pero después de un tiempo, hasta esta propia ciudad va a tener problemas de escasez de agua, va a tener problemas de erosión del suelo, ¿no? Va a tener problemas de que hay inestabilidad, porque la vegetación le daba esa funcionalidad. Entonces, la idea es cómo encuentras un punto medio, ¿no? Entre usar el recurso, pero de tal manera que lo preserves también. Tú puedes cortar árboles, pero deberías sembrar también árboles para que a mediano plazo se pueda regenerar el bosque. Sí, Juan, es Tomás. Ya reconocen ya cuando ladra Tomás o cuando ladra Sasha. Sasha es más escandalosa. Ese es Tomás. Gracias por recordar su nombre de mis perritos. Ya está. Volvemos. Ahora sí, ¿me entendieron? Fátima. Ya estaba extrañando a Tomás. Sí, al final de cuentas, como les digo, en cuestión, es como, a ver, es como si usted me dice, profesora, mire, yo quiero hacer afuera de mi casa, no sé, asientos de cemento para que se siente la familia ya, y voy a cortar el árbol, ¿no? Ya, está bien, vas a ganar un espacio para poner eso, ¿no? Pero cortaste un árbol y de repente después de un tiempo te vas a dar cuenta que ese árbol daba sombra, que ese árbol tal vez permitía que la basura no se acumule, ¿no? Que ese árbol permitía que el suelo se mantenga, ahora resulta que todo se ha vuelto seco, ¿ya? Un poco la idea general a nivel macro, ¿no? Si hablamos de un bosque. Claro, hay un beneficio momentáneo que tendría que ser bien pensado para poder proyectar a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo encuentro un punto de equilibrio entre que uso el recurso para el desarrollo humano, pero sin exterminarlo y a la larga afectar a ese propio desarrollo humano, ¿no? Ese es
como dicen ustedes, el kit del asunto. ¿Ya? Justo miren, por eso se han creado las llamadas áreas naturales protegidas, ¿no? Se supone que son espacios cuya finalidad principal es la conservación de la diversidad biológica y contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Son espacios entonces donde por ley se protegen ecosistemas, comunidades bióticas, ¿no? Flora, fauna, etcétera. La idea es de las ANPs es enmarcarse justo en la preservación de los recursos naturales. En este caso más diversidad biológica, ¿no? Las ANPs entonces se van a clasificar según su aprovechamiento. ¿Cómo se clasifican? Según su aprovechamiento, ¿de qué manera se clasifican las ANPs? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se clasifican las ANPs según su aprovechamiento? Muy bien, Jonathan, Jean-Pierre. Se clasifican en áreas de uso directo y en áreas de uso indirecto, ¿no? O también llamadas tangibles e intangibles. Ahí están los dos grupos. En las áreas de uso directo, recuerden que se pueden usar los recursos naturales, ¿ya? Se pueden usar los recursos. Yo puedo pescar, yo puedo cazar, yo puedo de repente cortar un árbol, ¿no? Para hacer leña, claro. Lo que no puedo hacer es talar un montón de árboles para fines comerciales. Eso no puedo hacer dentro de un área, así sea de uso directo. Esa es la idea, ¿no? Preservar espacios donde estas actividades sean adecuadas, limitadas y dentro del enfoque del manejo sostenible, ¿no? En las áreas de uso indirecto o llamadas intangibles no puedo hacer ninguna de las anteriores, ni tala, ni caza, ni recolección, ni pesca, ¿no? No, las ANPs no son solo continentales, son marítimas también. Por ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas es una ANP de uso marino o de características marinas o que protege ecosistemas marinos. La mayoría sí son continentales, la mayoría. Algunos son mixtos. Paracas es mixto, ¿no? Porque la Reserva Nacional de Paracas protege a las islas Ballestas, a la zona de costera, donde está también la bahía de Paracas, protege al ecosistema marino y también... Ya, ahorita vamos a ver, no se preocupen. Otra forma de clasificar a las ANPs es según su nivel de administración. Y ahí tenemos a las áreas de conservación nacional, las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada. ¿Ya? Estas tres. Lo que está acá son las cantidades, ¿no? Y justamente estas, las llamadas áreas de conservación nacional, son las que van a poderse clasificar en áreas de uso directo y en áreas de uso indirecto. ¿Ya? Entonces, cuando usted me habla de parque, reserva, santuario, etcétera, todas están aquí, en las áreas de conservación nacional. Por eso es que dentro de ellas yo puedo distinguir entre áreas de uso directo y entre áreas de uso indirecto. Las otras dos, es decir, las de conservación regional y las de conservación privada, no se clasifican así. ¿Ya? Vamos a ver entonces esas principales categorías. Profesora, ¿me tengo que aprender las 75 ANPs? No, por favor, no, ni lo intenten, ni los profes lo sabemos, ¿ya? Eso sí, no es necesario. En verdad, lo que sí necesito es que ustedes sepan cuáles son categorías de uso indirecto y cuáles son categorías de uso directo. Porque eso nos va a ayudar mucho a poder resolver las preguntas por la técnica práctica que usted aplica, la técnica del descarte, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, no gaste neurona, tiempo, espacio en su memoria para aprenderse las 75 ANPs, no es necesario. Pero sí hay que aprender las categorías o recordarlas, ¿no? Porque ustedes la han visto en su ciclo anterior. A ver, dentro del grupo de las áreas de uso indirecto o intangibles, ¿qué categoría tenemos aquí? Acá solo hay 3 categorías, ¿no es cierto?
Solo hay 3 categorías. Así que eso sí tengo que saber, que solamente dentro de las áreas de uso indirecto yo tengo a los parques, tengo a los santuarios nacionales y tengo los santuarios históricos, ¿ya? Eso sí tengo que saberlo. ¿Por qué? Porque de allí yo descarto, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir esto? Que las otras categorías sí serían espacios donde yo puedo pescar, cazar, no usar de repente para cultivar, si soy un yanesha, un aguajún, o sea, hay comunidades nativas dentro de las áreas de uso directo. Directo, sí. Pero en las áreas de uso indirecto yo no puedo hacer nada de eso. No hay comunidades, no hay poblaciones, yo no puedo pescar, yo no puedo cazar, yo no puedo cortar árboles, no puedo dentro de las áreas de uso indirecto. Entonces, dentro de las áreas de uso indirecto hay 3 categorías: parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Esas son las 3 categorías de uso indirecto. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, uno protege ecosistemas, los parques protegen ecosistemas, los santuarios protegen el hábitat de una especie, una comunidad biótica o formaciones geológicas naturales únicas. Por ejemplo, esta es una comunidad biótica, ¿no? El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Se protege al manglar, y ahí habitan el oso manglero, ¿no? El cangrejo violinista, bueno, una comunidad biótica. Otro santuario natural es Guayay, que sería una formación geológica, el bosque de rocas, ¿no? De Guayay. ¿Ya? Ese es un santuario nacional. Los parques son ecosistemas en plural, o sea, no protegen uno solo, sino varios ecosistemas. Especies endémicas son aquellas especies que no se encuentran en espacios geográficos muy amplios, sino en espacios reducidos. ¿Ya? Especies endémicas o de distribución restringida. Ahí se protegen también en los santuarios nacionales. Por ejemplo, el Santuario Nacional de Calipuy. El Santuario Nacional de Calipuy protege a la población de guanacos, ¿no? Perdón, al bosque de puyas más extenso que está en la zona de la Libertad. ¿Ya? A diferencia, como le digo, de un parque que puede proteger varios ecosistemas. Un ratito. Ya se calmó la mascota. ¿Ya? Entonces, aquí hay parques, los protege, por ejemplo, el Parque Nacional de Huascarán no solo protege el nevado, el Parque Nacional de Huascarán protege ecosistemas de montaña, desde el piso Suni hasta la Janca, estamos aquí, ¿no? La laguna Yanganuco, ¿no? Por ejemplo, es parte de del Parque Nacional, ¿ya? Y bueno, en el caso del santuario histórico sí no hay mucho problema porque el santuario histórico protege espacios arqueológicos, monumentales con alto valor, con importancia y trascendencia histórica. Claro que esos espacios están asociados a diversidad biológica. A diversidad biológica. Por ejemplo, acá está el santuario histórico de Poma, donde está parte de la cultura Sica, ¿no? Esto es un resto arqueológico, pero está rodeado de bosques secos, ¿no? Por eso se llama los santuarios históricos bosques de Pomac, ¿no? Bueno, el otro es Machu Picchu, que ustedes ya conocen mucho mejor, la ciudadela, más los espacios de hectáreas que abarcan a zonas de, donde vive, por ejemplo, el oso de anteojos o de orquídeas también, ¿no? Este concepto de procesos sucesionales ecológicos evolutivos es un concepto propiamente ecológico, que se da naturalmente, ¿no? El bosque va a ir cambiando progresivamente hasta de repente cambiar a un sotobosque o una zona de pastos. Entonces, el Parque Nacional lo que busca mayormente es proteger bosques, si hablamos de bosques,
originarios, bosques donde no ha habido mucha intervención humana y en donde se puede evidenciar cómo se ha dado un proceso sucesional ecológico evolutivo, ¿no? O sea, es un concepto donde se ve cómo el bosque va cambiando, pero por causas naturales, sin intervención humana. A eso se refiere, ¿ya? El bosque de Pomac es un santuario histórico. Ahí está. El santuario histórico no solo protege el resto arqueológico, sino un espacio monumental arqueológico, pero asociado a la biodiversidad. Porque si el interés del santuario histórico solo fuese el resto arqueológico, tendríamos un montón de santuarios históricos, todos los que son patrimonios culturales, ¿no? Por eso es que el objetivo principal de las ANPs es proteger la diversidad biológica, solo que acá, diversidad biológica asociada a un espacio histórico representativo e importante. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Cuál es la diferencia entre hábitat y ecosistema? Por eso, esos son conceptos ecológicos. A ver, algo sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, aquí no, vamos a verlo acá, ¿ya? Ya. Yo puedo decir que el bosque entero es un ecosistema, ¿ya? Puedo decir que el mar es un ecosistema. Entonces, el concepto de ecosistema es más amplio. Pero dentro del mar, por ejemplo, ¿dónde habitan los choros? Ustedes saben dónde habitan los choros, ¿no es cierto? Son una forma de vida en la costa marina. Pero exclusivamente estarían en las zonas rocosas, ¿no? De las partes litorales. Entonces, yo puedo decir que esta zona es el hábitat del choro. Me refiero a los choros de mar, ¿ya? Ese sería el hábitat, ¿no? Entonces, yo puedo tener el concepto de, a ver, de repente se puede ver, ya, acá vamos a volverlo a ver, ¿ya? Por eso yo les decía, el santuario natural podría ser esto, un hábitat, ¿no? Es el hábitat, es más chiquito, el hábitat de una especie. Por ejemplo, vamos a suponer ya, si esta fuera la lógica, este es un espacio natural. Podría decir que esto es un ecosistema. Pero hay especies que habitan solo en las raíces de este mangle. Este sería el hábitat, ¿no? De esta zona. ¿Ya? El hábitat de las conchas negras es el lugar donde están el barro y el fango de las raíces de los mangles. Es más específico el concepto de hábitat. ¿Ya? Es más específico. ¿Sí? ¿Me dejé entender? El manglar en esa lógica sería el ecosistema, si yo quiero mirarlo así, y el hábitat sería la zona de la raíz. Pero si yo estoy viendo todo el manglar como una comunidad biótica, la cosa cambia, ¿no? El concepto es relativo. Por ejemplo, tu pecera, si tuvieras una pecera, es un ecosistema. Chiquito, micro, es un ecosistema. Y dentro de la pecera, vamos a suponer que tú tienes ahí algunos peces y tienes algas, ¿no? Incluso dentro de esos peces podrían haber algunos que están en la zona rocosa, si le has puesto rocas a tu pecera, ¿no? No. Por eso les estoy diciendo, es que el concepto de parque es un concepto más amplio, no protege un solo ecosistema, sino varios ecosistemas, varios. ¿Ya? Varios ecosistemas, esa es la diferencia. No, el hábitat está asociado, claro, ¿puede abastecer más de una especie? Sí, Jean-Pierre. Por eso, dentro de los conceptos ecológicos, a ver, vamos a ver si lo encuentro ya, porque este es un concepto que ustedes lo ven en ciencias naturales o en todo caso en biología. ¿No? Por ejemplo, yo busco
El hábitat. ¿Ya? El hábitat de, de león. Ya, la sabana africana es un bioma, es un gran ecosistema, pero también puedo decir que es en la sabana africana, en las planicies de pastos están los leones. O sea, la sabana es un espacio, ya, ahí está, miren, este es un espacio más amplio, todo este es un espacio de hábitat, ¿no? Un ecosistema, perdón. El hábitat sería el lugar donde habita una determinada especie. De todo este ecosistema hay algunas especies que de repente estarán habitando, ya, habitando tal vez los árboles, otros en la base de los árboles y otros en las planicies, lejos de los árboles. ¿Sí? Entonces yo podría decir en este caso, ¿no? Que este es un hábitat, ¿ya? Este es otro hábitat, ¿sí? En un ejemplo concreto. Ahora, ¿qué función cumplen? Eso encajaba en el concepto de nicho ecológico. Y ese es otro concepto ecológico, ¿no? Es la idea. No les voy a hacer una clase de ecología. Me parece que esos conceptos lo ven en la parte de ecología en biología. Por eso yo les decía, no se desgañoten, ¿ya? No se desgañoten aprendiéndose el enunciado de cada uno. En realidad para ustedes va a ser bien práctico que distingan áreas de uso directo, áreas de uso indirecto. Si van a entrar a detallar qué cosa es hábitat, qué cosa es especie endémica, qué cosa es distribución restringida, qué cosa es proceso sucesional ecológico evolutivo, miren que en esta diapositiva nunca vamos a terminar de explicar todos esos conceptos. ¿Ya? No es necesario conocer al detalle todos esos conceptos que son ecológicos, porque cuando les viene en el examen de admisión sobre ANPs, el centro de atención se va a tener en cuenta qué tipo de actividades se permiten en las áreas de uso directo o en las áreas de uso indirecto. Las preguntas no han sido, explíqueme usted qué cosa es un proceso sucesional ecológico evolutivo. No viene así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando les han puesto diferencias, se han centrado un poco en preguntar de repente, ¿no? Si tengo yo un espacio donde hay peces y estos se pueden usar para una pesca, no sé, recreativa, y los excedentes pueden ser usados para el beneficio económico de la población. Ese es el punto central, beneficio económico para la población. Entonces yo no puedo pensar que eso es un área de uso indirecto, sino será un uso directo. Porque en las áreas de uso indirecto no hay uso económico para la población. No hay pesca, no hay caza, no hay recolección, no hay tala. ¿Ya? En eso se centra. No se vayan ustedes a ir a quererse aprender de memoria el concepto de cada categoría. No es necesario. ¿Ya? Aprendan sí qué es área de uso directo y qué es área de uso indirecto y qué categorías están en cada grupo. ¿Ya? Porque si no, nunca vamos a terminar de desarrollar cada concepto ecológico que está allí. ¿Ya? Por eso. Sí, chicos, yo entiendo que tienen muchas preguntas, pero como les digo, vamos a centrarnos en lo que es más importante, porque de verdad, sí, yo entiendo que hay muchos conceptos acá que no conocemos, que van a ir al mundo de la ecología, pero que no son necesarios. Ya estamos en una etapa en donde hay que ser prácticos, ¿no? Incluso con lo que sí necesitamos aprender. ¿Ya? Entonces sí necesito aprender categorías, uso directo e indirecto. ¿Y cuáles son las categorías dentro de cada grupo? Ya sé que dentro de las áreas de uso indirecto solo hay 3 categorías. Eso quiere decir que las demás están en este otro grupo. Las áreas de uso directo incluyen a las reservas nacionales, a las reservas paisajísticas, a los bosques de protección, a los refugios de vida silvestre, y aquí faltan 2 más que no les han puesto, pero ustedes saben cuáles son las otras 2. ¿Cuáles son las otras 2 que faltan? Acá hay 4 nada más. Son 6, ¿no? Acá tenemos
a las reservas, ya recuerden, a las reservas comunales, esas son la otra categoría, y los otros son los cotos de caza. Eso sí, ¿ya? Eso sí hay que tener en cuenta. Muy bien, Jean-Pierre y Danifer. Son entonces, dentro de las áreas de uso directo, 6 categorías, ¿ya? Refugios, bosques de protección, reservas paisajísticas, reservas nacionales, reservas comunales y cotos de caza. Hay una categoría que no encaja en ninguna de las dos. Eso sí también sí es importante tener en cuenta, ¿no? A ver, para hacerlo más práctico. Aunque esto ustedes lo deben haber visto seguro en su ciclo anterior, ¿eh? O sea, las áreas de uso indirecto, ¿ya? Las áreas de uso indirecto, ¿ya? Las áreas de uso indirecto abarcan las siguientes categorías. ¿Qué tengo yo en áreas de uso indirecto? Tengo parques, voy a ponerle así, ¿no? Con otro color. En uso indirecto yo tengo, recuerden, parques nacionales, santuarios nacionales, ¿ya? Vamos a ponerlos así. ¿Qué más tengo en las áreas de uso directo? Parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Se acabó, no hay más. ¿Ya? Dentro de las áreas de uso indirecto yo tengo a parques, santuarios nacionales y santuarios históricos. Y dentro de las áreas de uso directo, o también llamadas tangibles, allí sí tengo 6 categorías, les he dicho, ¿no? Reservas nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, ¿qué más tenemos? Cotos de caza, tenemos reservas comunales, a ver, lo voy a escribir completo porque esas son las que no estaban, ¿ya? Cotos de caza, reservas comunales, estaban los refugios de vida silvestre, reservas nacionales, parques nacionales, bosques de protección, ¿no es cierto? Bosques de protección. 6 categorías, ¿ya? Eso sí tengo que saberlo, eso sí, profesora, me lo tengo que aprender, sí, eso sí, apréndaselo. Y hay otra categoría que no encaja en ninguna de las dos, les dije. Esas son las llamadas, las zonas reservadas. Las zonas reservadas son categorías temporales. Se declara zona reservada mientras se va estudiando sus condiciones, a ver en cuál de las categorías se encajaría mejor. ¿Ya? Por eso es que no están ni como áreas de uso indirecto, ni como áreas de uso directo. ¿Ya, chicos? Eso sí, yo tengo que saberlo. Ahora, ¿cuál es sucesional, ecosistema, bosque originario? De verdad que ya sería ahondar en cosas que por ahora no son tan necesarias. Ya, si usted es un especialista, luego sí, sin problema. Bien, esas son entonces las que faltan aquí. Lo bueno de las áreas de uso directo es que el nombre nos da una idea de qué cosas protege, ¿no? Paisajes, bosques en las cuencas altas de los ríos, recuperar hábitats, por ejemplo, de determinadas especies. En las reservas nacionales, a veces hay confusión porque en las reservas también se protegen ecosistemas, pero la gran diferencia es que acá hablamos de uso directo y en los parques es de uso indirecto. Es aquí donde se hace mucho énfasis, en los exámenes de admisión se ha hecho énfasis en esto, ¿no? El uso directo de recursos silvestres e hidrobiológicos. ¿Ya? Ahí se hace mucho énfasis en este punto. ¿Ya? Todo eso entonces es parte del Sistema Nacional o del CERNAM, ¿no? La administración de las ANPs en el Perú. Ahora, estas son para complementar, porque hay otras categorías que son reconocidas internacionalmente. Tenemos a las reservas de biosfera, que son declaradas por la UNESCO. En el Perú se reconocen 5 reservas de biosfera. Sí, Juan José. Ajá, el uso indirecto no aprovecha recursos. Muy bien.
En las reservas de biosfera, entonces, hay 5. ¿Ya? 5, el Manu, Huascarán, Noroeste, Oxapampa, Yanesha, Ashaninca es, y el Gran Pajatén. Y otras áreas de reconocimiento internacional es esta categoría, ¿no? Patrimonio de la Humanidad. También son declaradas por la UNESCO. En el Perú hay actualmente 12. Culturales, como ustedes ven acá, hay 8. Por ejemplo, Caral, ¿no? El Capañán, ¿no es cierto? El Centro Histórico de Lima. Son centros culturales, ¿ah? Y son declarados patrimonios de la humanidad. Dentro de los patrimonios de la humanidad naturales tenemos al Parque Nacional de Huascarán y al Manu. Y los mixtos tenemos a Machu Picchu y a Viseo. Cuando ha venido en San Marcos, eso fue una de las últimas preguntas, eso de enunciados verdaderos y falsos, lo que señaló fue lo siguiente, ¿no? Hablaba de los parques nacionales y en uno de los enunciados planteaba esto, ¿no? El Parque Nacional del Huascarán es reconocido como Patrimonio de la Humanidad. ¿Verdadero o falso? Sí es verdadero, aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿me tengo que aprender los 12? No necesariamente, pero al menos sí saber que hay 2 ANPs, ¿no? Directamente considerados como Patrimonio de la Humanidad, o bueno, 4 si hablamos de Machu Picchu y Viseo. O sea que tienen reconocimiento internacional. Ahora, ¿en qué ayuda esto? Bueno, el reconocimiento internacional da posibilidad de que ante un evento, ante un riesgo de repente, no sé, de daño, haya una manifestación en el ámbito internacional. Incluso si es que no hay capacidad del Estado de poder preservarlas, que se asigne un fondo económico para ello. Esto es lo que ha pasado con Chan Chan. Chan Chan, por ejemplo, es una zona arqueológica declarada Patrimonio de la Humanidad y como estaba en peligro porque es una ciudad de barro, ¿no? Se erosiona, se pierde rápido, se asignó un fondo económico para poderla preservar. Esa es la ventaja que le da, ¿no? El ser patrimonio. Y claro, el atractivo turístico, claro, también. ¿Ya? Entonces, sí, una vez vino. Entonces, lo que sí podemos aprendernos son estos, ¿no? Que son patrimonios de la humanidad, pero también son ANPs, ¿no? Manu y Huascarán. Miren, Manu y Huascarán aparecen como patrimonios de la humanidad, como reservas de biosfera, y obviamente son parques nacionales de gran representatividad mundial, pues, ¿no? Por esas categorías que se les ha asignado. ¿Ya? Eso sería entonces, chicos. ¿Alguna pregunta allí sobre esta lámina? Jean-Pierre, no te tienes que aprender los 12, pero sí saber, como repito, que los cachimos que han entrado en septiembre se la van a pasar en lo virtual todo el año, todo el medio año y el año que viene. Ya, listo. Entonces les voy a activar la práctica, por favor, porque si no, que está en la pregunta 6, ¿ya? Los dejo ahí para cuando lleguen a esa pregunta. La 1 está por ahí, más del 50%, pero acá sí, ¿no? Bueno, es una situación recurrente. He visto que esta pregunta en las diferentes aulas ha habido un alto índice de error, quizás por algunos conceptos que no se han precisado. ¿Ya? Vamos a ver entonces, chicos, para precisar en la pregunta 4 qué cosa pasó, ¿no? ¿Por qué se dio esa situación? A ver, la pregunta 1 nos habla de la desertificación. En la 1 también ha habido un margen de error elevado. Y según lo que yo estoy identificando es esta parte de acá, ¿no? La duda con respecto al desarrollo urbano poblacional. Bueno, decíamos nosotros que la pérdida de la capacidad productiva del suelo se le llama desertificación. Las causas son variadas, pero acá nos hablan de la costa, ¿no? En la costa peruana existe, dice, ¿qué problemas se dan? Ya. ¿Hay destrucción de la cobertura vegetal por sobrepastoreo? Sí. Recuerden que la costa norte, sobre todo en un lugar donde
el ganado, ¿no? El ganado caprino implicaba destrucción de la cobertura vegetal y exposición del suelo. De paso, eso involucra un poco las malas prácticas agropecuarias. Cuando yo digo agropecuario, es agrícola y ganadero. En la costa, sobre todo, la salinización por sobreriego es también una mala práctica agrícola, ¿no? El sobreriego. Y la crianza del ganado caprino, les decía que también es un problema de sobrepastoreo asociado que podría estar influyendo en la pérdida de la capacidad productiva del suelo, ¿no? Entonces la respuesta ahí era la D. ¿Ya? El desarrollo urbano, reitero, puede ser que la población ocupe los suelos, pero no que cause desertificación. ¿Ya? Ahí la respuesta sería entonces la D. Creo que ahí fue la confusión. La duda fue con la 4, con el enunciado 4. No sé si es mi hipótesis, es lo que pasó en las otras aulas. Ya, sí, se han confundido con ese enunciado 4 también, ¿no? Ok. A ver, pregunta número 2. Práctica agropecuaria. En la costa hay más agricultura que ganadería. El único sector de la costa donde hay ganadería es en la costa norte. Pero justo en la costa norte es donde había más índices de desertificación, recuerden, ¿no? La número 2 era, bueno, si bien es el tema de la vinculación entre cambio climático, pérdida de suelos, ahí hay comprensión lectora, ¿no? Es un texto. El enunciado 1 está aquí, ¿no? Dice, el cambio climático y la desertificación no tienen vinculación alguna. Sí hay vinculación. Recuerden ustedes que el cambio climático puede acentuar las sequías y puede también modificar el patrón de lluvias que puede contribuir a la desertificación. Así que el enunciado 1 es verdadero. Perdón, es falso porque decía que no están vinculados, ¿no? Vean ustedes que acá dice no están vinculados. Ya. Luego dice el enunciado 2, el cambio climático puede influir en la distribución de precipitaciones y por consiguiente también puede generar sequías y desertificación. Sí, ¿no? Eso es verdadero. ¿Ya? Es como negar el enunciado anterior, ¿no? El primer enunciado por eso es falso, el segundo es verdadero. Y la 3 decía, existe suficiente evidencia de que el cambio climático desaparecerá a todas las plantas de las superficies terrestres en plenos desiertos. Acá dice, justo, que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera puede potenciar el crecimiento de algunas especies en las plantas. O sea, la evidencia no arroja de que desaparecerá todo, ¿no? Sino que podría ser, ¿ya? Podría ser que en algunos casos sí contribuye al desarrollo de las plantas. En todo caso, el único texto o el único enunciado verdadero sería solo 2. ¿Ya? Ahí hubieron problemas, ¿hay alguna duda? Chicos, no. Seguimos. Pregunta número 3. Ya, la pérdida de la capa fértil por acción del agua, el viento, debido a las malas prácticas agrícolas y destrucción de la cobertura vegetal. ¿Cómo se le llama eso? A eso se le llama desertificación, ¿no es cierto? Claro, desertificación. Y en el Perú es más grave en las vertientes occidentales y en la costa norte, habíamos señalado, ¿no? En la costa norte es un proceso que se está notando de manera más evidente que en el resto de la costa. La respuesta en la 3 era la D. ¿Ya? Ahí la D. A ver, acá es donde hubo el problema, ¿no? En la 4 fue altísimo el índice. Y el problema aquí es con el enunciado 3. ¿Ya? Entonces, sabemos que para que haya desertificación, la deforestación es una de las causas, ¿no? Y obviamente que, ¿por qué se está deforestando? Bueno, por colonización y agricultura migratoria, para extraer leña y carbón, o por uso minero también. Sin embargo, la silvicultura no es un problema. La silvicultura se puede traducir como la siembra de bosques. Más bien la silvicultura sería un mecanismo dentro del enfoque sostenible para poder recuperar los bosques. ¿Ya? La silvicultura, sí. Acá Julio se está compartiendo un concepto, ¿no? Conjunto de actividades relacionadas con el cultivo y el cuidado de los bosques.
según Google, según San Google, sí. A ver, yo puse, creo que busqué una imagen acá, donde podríamos hablar de la silvicultura, ¿no? Ese es lo más ideal, ¿no? Que tú uses el bosque, yo les decía, pero que puedas también hacer actividades para recuperar el bosque, ¿no? Sembrar plantaciones de árboles podría ser parte del proceso de la silvicultura. Listo. Ahí ha sido la confusión con ese concepto que nosotros no manejábamos mucho, ¿no? Aparece la C, 1 y 3. Ya, hay un error. Fabián, si en la PDF aparece la C, está mal, ¿ya? La respuesta es B, 1 y 2. La respuesta es 1 y 2. El desarrollo de la silvicultura no podría generar depredación. La 1 dice solo 3. La 1 dice solo 3, o la A dice solo 3. La silvicultura no es un problema, más bien es un factor positivo. ¿Ya? Positivo. Listo. Pregunta número 4, pregunta número 5. Ya, en la pregunta 5 nos están hablando de, se aprovechan, dice, los suelos en un determinado valle costero para el cultivo de arroz. Sin embargo, el sobreriego, las malas condiciones de drenaje provocan el afloramiento de sales, ¿no? En todo caso, si ya nos hablan de afloramiento de sales minerales, ya nos dijeron la respuesta, ¿no es cierto? Ajá, claro, si es afloramiento de sales minerales, estamos hablando de la llamada salinización. Puede ser por causas humanas, sobre todo el sobreriego, o también natural cuando el suelo ya tiene de repente anegamiento. Por eso es que la salinización sí puede suceder en la selva, ¿ya? Pero con más frecuencia se va a dar en la costa por un problema netamente más antrópico o humano, ¿no? El sobreriego. Ya. ¿Por qué no puede ser erosión hídrica? Porque nos está diciendo afloramiento de sales minerales. ¿Cuándo sería erosión hídrica? Si nos dijera que las aguas transportan la parte cultivable del suelo, tal vez, ¿no? Arrastran los materiales del suelo, podría decirse erosión hídrica. Pero cuando ya nos dicen afloramiento de sales, eso es salinización. ¿Ya? Salinización. Pregunta número 6. Ahí estaba el mapa, ¿no? Nos decían que el siguiente mapa expresa los niveles de deforestación al 2017 y nos señalaban cuál es la secuencia de verdad o falsedad, ¿no? A ver, el enunciado 1 dice, la deforestación es más crítica en todo el país, ocurre en Loreto. Según el mapa, por eso yo les puse el mapa de colores, porque tal vez, sí, yo sé, John, por eso yo les compartí el mapa en la PPT, les puse el mapa así. Entonces acá nosotros vemos, en el caso de su pregunta está con tramados, ¿no? En blanco y negro, pero el tramado está un poquito representando nivel bajo, medio, alto, muy alto. Lo más oscuro era lo muy alto, ¿no? Ya, bueno, aquí está en colores, lo más oscuro era el rojo, pues, ¿no? El más oscuro. Entonces, el enunciado 1 dice que la deforestación es más crítica en todo el de todo el país es en Loreto. Eso es falso, porque la deforestación muy crítica sería donde está más oscuro, ¿no? En todo caso, Ucayali, y podemos ver una parte de San Martín Huánuco, ¿no? Huánuco, y Madre de Dios, ¿ya? Así que el primer enunciado es falso. Dice luego, la vertiente occidental de los Andes evidencia una mayor deforestación. La vertiente occidental es este lado, ¿no? Donde están los bosques es en la vertiente oriental. Así que el segundo enunciado también es falso. Tercer enunciado. Madre de Dios, Yuca y Ali son los departamentos más deforestados en la selva baja. Sí, ¿no? Definitivamente, Madre de Dios, Yuca y Ali son los departamentos más deforestados en la selva baja. La selva alta de Pasco y Huánuco presentan cifras muy altas de deforestación. Sí, ahí está, ¿no? Pasco, Huánuco, selva alta, presentan índices altos o muy altos de deforestación. La respuesta ahí es la D.
Sí, también hay, mira, muy altos. A ver, lo que pasa es que sí es cierto, el mapa está en chiquito, pero miren, este es Pasco y este es Huánuco. Y si se dan cuenta, también están presentando altos y muy altos, ¿ah? Este es Huánuco. ¿Sí ven ahí el límite? Sí, yo sé que en el mapa chiquitito no se ha Pero en podido Pasco ver. no hay, pues. Sí, aquí está Pasco. ¿Ven a Pasco no? Pero eso es alto nomás. Ah, bueno, ahí sería por un sombreado de repente específico ya, ¿no? Ah, por eso marcado, pero tampoco había esa clave. Tendría que haber sido que falso, falso, verdadero, falso, que no había esa clave. ¿O me equivoco? Punto a favor. Ah, claro. Creo que ahí el problema ha sido que no se ve bien los límites de los departamentos o de repente confundir selva alta con selva baja. Los únicos departamentos que tienen selva baja son en casi su totalidad Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Los demás son selva alta, ¿no? Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco tienen selva alta y sierra. Cusco, selva alta y sierra. ¿Ya? Entonces sí, me parece tal vez el límite departamental ya no se podía observar con claridad, por eso intenté compartirles el mapa en grande, ¿no? Hay un puntito, me dice Rommel en Pasco. No, pero Claro, Pasco no tiene además muy sí, alto, solo tiene alto nada más. sí, pero como te decía, no hay ninguna clave que diga falso, falso, verdadero, falso tampoco. Entonces sería pregunta anulada, pues. Pero ahí está el debate, pues por eso me están diciendo que sí hay un puntito de repente. ¿Cómo han podido ver esto con lupa? Acá está, miren, ahí está el puntito de Pasco, justo en la zona central, me dice. Pero ese Es, puntito es alto nada es más. bien detallado, ¿no? Es un poco detallado. Ya, listo. A ver, bueno, ese es el mapa que les había puesto. Pregunta 7, a ver chicos. ¿En el PDF se ve grande? Ok, Juan José. Juan Joel, perdón. En las 7 ya entramos en las ANPs. A ver. Carácter de intangible, dice, está prohibido todo aprovechamiento directo de los recursos naturales con fines comerciales. ¿Cuál es la respuesta ahí? Claro, yo por eso les decía que cuando vienen las preguntas, si yo sé bien cuáles son de uso intangible, yo puedo descartar enunciados. Sin necesidad de dónde saber dónde se ubica, en qué departamento, qué protege, solo con categorías yo puedo descartar, ¿no? Entonces dice, está prohibido todo aprovechamiento. Ah, ya, entonces no puede ser reserva ni refugio porque esas son áreas de uso directo. Ahí sería el Parque Nacional. Bueno, Alto Purus es el parque más extenso que tenemos, pero como les decía, más allá de dónde está Alto Purus, la idea era poder identificar cuáles son espacios donde sí se puede aprovechar recursos y donde no se pueden aprovechar recursos. ¿Ya? Entonces, sería, si nos hubieran puesto entre las claves el santuario nacional, ahí sí tendríamos serios problemas. Pero nos tendrían que haber especificado en el enunciado, ¿no? Un poco más. ¿Ya? Por eso les digo, sí tengo que saber cuáles son de uso directo, cuáles son de uso indirecto. Y allí me ayuda a descartar, como me están diciendo, está prohibido todo aprovechamiento directo. Ah, ya, entonces son de usos indirectos. El único sería el parque, ¿ya? Pregunta número 8. Según nivel de administración y según forma de uso se clasifican los ANPs. Considerando este último, es decir, las formas de uso, aquellas ANPs donde se puede investigar, visitar con fines turísticos o educativos, recibe la denominación de... Claro, ¿no? Si ya puedo hacer solo usos turísticos, más no otras formas de uso, serían las de uso indirecto. ¿Ya? Acá están los dos grupos directo, donde puedo usar los recursos naturales, por ejemplo, Paracas, o acá indirecto, donde no se permite el uso, por ejemplo, un parque nacional. ¿Ya? Listo, muy bien.
Ahí está la pregunta 8, pregunta número 9. Ya, acá entramos a las reservas de biosfera, ¿no? Dice, son zonas, esas eran las categorías de reconocimiento internacional, declaradas por la UNESCO, etcétera, ¿no? Ya, en el Perú la UNESCO reconoce 5. Indique cuál no corresponde, dice. ¿Cuáles eran las 5? ¿Ya? ¿Cuáles eran las 5 reservas de biosfera? El Manu, ¿no? Era uno de ellos. El Huascarán era otro de ellos. El Gran Pajatén, ¿no? La reserva de Oxapampa, Chanica y Anesha. Y los bosques del noroeste. Esas son las 5 reservas de biosfera que reconoce el Perú. Machu Picchu no es una reserva de biosfera. Ahí ha habido confusión porque justo habíamos hablado de patrimonios de la humanidad. Esa es otra categoría de reconocimiento internacional. En el caso de Machu Picchu sí sería patrimonio de la humanidad, pero no está como reserva de biosfera. ¿Ya? Esas 5 sí son las reservas de biosfera. Creo que ahí hubo la confusión. ¿Ya? Pregunta número 10. Esta es una pregunta media de actualidad, pero está buscando incluir una ANP, ¿no? Dice que en noviembre de 2020 el SENACE, ustedes saben que el SENACE es la institución que hoy en día aprueba los estudios de impacto ambiental. Dice que el SENACE emitió un fallo que no autorizaba la construcción del proyecto de modernización del Puerto General San Martín. Dato ahí, el puerto, ¿no? El servicio de certificaciones había considerado que había potenciales impactos ambientales en el proyecto de modernización del puerto en la zona de Ica. Conclusiones obtenidas en parte de los informes emitidos por CERNAM. Ya. Bueno, si nos habla de CERNAM, obviamente que es una ANP, y ahí hay otro dato que es Ica. ¿Cuál de esas estarían vinculadas? Y ahí es un poco la localización, ¿no es cierto? Pero miren, ¿saben cómo podríamos haber deducido ello? Porque de las áreas de conservación, las únicas que protegen ecosistemas marinos, por consiguiente ligados a puertos, serían estos dos. La Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Reserva Nacional de Paracas. Ya. Como decía en Ica, algunos entraron en duda, o Huacachina o Paracas, ¿no? Pero Huacachina no está en el puerto, pues Huacachina está en el desierto. Ajá, en el desierto. Ah, ya. Y por consiguiente, si hablamos de un puerto estaría vinculado justo a la Reserva Nacional de Paracas. Además que el CERNAM no se involucra directamente con la reserva regional, porque Huacachina es una reserva regional, es un área de conservación regional. El gobierno regional de Ica es el que la administra, ¿no? Ya, esa sería la 10. Ahí era Paracas. Pero está bien su técnica del descarte, ¿no? Porque hablamos de Ica, ya podrían ser estas dos. Lo otro es asociar a puertos y zonas marítimas. Estas dos, reitero, son las únicas ANPs que por ahora protegen ecosistemas marinos. Hay 2 propuestas, pero todavía no se aprueban, ¿no? La del mar tropical, la del mar tropical y la de la dorsal de Nazca. Pregunta número 11. Son características que se asocian a los parques, dice. Ajá, a ver, acá podemos aplicar también. Están destinadas a la protección de asociaciones naturales de flora y fauna, así como asociaciones paisajísticas. Sí, ¿no? Vamos a encontrar esas condiciones. ¿Ya? ¿Pueden aprovechar el excedente de los recursos? No, si es un parque, yo no puedo aprovechar recursos. Así que la 2 descartada, ¿no? El ingreso de las comunidades nativas se encuentra supeditado a la existencia de espacios disponibles para viviendas. Si es un parque, no puedo establecer tampoco viviendas. Así que la respuesta ahí era la 1 y la 4, ¿no? La 1 y la 4 son los enunciados que sí corresponden a parques. Puede haber ingreso para estudios científicos, educativos, investigación, siempre bajo condiciones y control especial. ¿Ya? Por eso les decía, si yo sé que el parque es intangible, ahí descarto cuando me hablen de uso de los recursos o asentamientos de población.
Ajá. Pacaya es una reserva nacional, claro. Ahí sí se puede aprovechar el paiche, pescarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces en la 11 sería la D. Y la pregunta número 12, ya, acá nos están definiendo las ANPs. Dice, uno de ellos, puntos suspensivos, dice que se caracteriza por poseer una enorme red de lagos, pantanos, selvas, además de una extraordinaria diversidad faunística como el delfín, la tortuga, el paiche, etc. El Estado protege esas especies. Hasta allí, de repente yo no sé cuál es, ¿no? Luego dice, además puede utilizar los excedentes como recursos alimenticios de manera sostenible. Si me dice que puede usar los recursos, entonces es un área tangible. Si es un área tangible, chao parque, chao santuario. ¿Ya? Ahí, y chao reserva, porque en las reservas biosfera no están dentro de las ANPs, ¿no es cierto? Claro, ahí es la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. ¿Ya? Sí, de repente por los nombres no lo sé, porque, bueno, yo sé que el paiche es de la selva, así que puede haber en el río Viseo también, ¿no? Pero el descarte que les he dicho es por el hecho de que son tangibles, de que se puede aprovechar los recursos, ¿ya? Porque se pueden aprovechar los recursos. Muy bien. La Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. Ya está. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Me pidieron regresar a la 8, ¿ya? Voy a volver a la 8. A ver, ay, perdón. Ya, claro, el delfín rosado y el paiche ya nos dicen mucho, siempre se asocia a Pacaya-Samiria. Pero como yo les estaba señalando, un punto de partida es ver si nos están diciendo que es de uso directo o indirecto. Con eso me va a ayudar mucho a saber las categorías que podrían orientar mi respuesta, ¿no? Si puedo yo usar los recursos, entonces no puede ser parque, no puede ser santuario, no puede ser santuario histórico. A eso me refiero. Ya, la 8. ¿Alguna otra pregunta más? La 4, ¿no? Ya. Los factores del clima en la costa son la corriente fría, la cordillera de los Andes, pero sobre todo la frialdad del mar, ¿ya? Como factor climático para que no llueva. A ver, ahí está la pregunta 4. La respuesta era barco. ¿Alguna otra más? Chicos, que faltó tomarle captura, no sé. Juan, ya está, la 4. ¿Listo? ¿Nada más? Bien. Bien, chicos. Bueno, muchas gracias por la atención, el tiempo también.